2 horas después de enterrar a mi hijo de 8 años, sonó mi teléfono con una llamada que cambió mi vida para siempre. La voz temblorosa de su maestra apenas podía contenerse mientras me decía: «Señora, encontré algo que necesita ver con sus propios ojos. Venga a la escuela ahora mismo y reúnase conmigo en la sala de profesores. No le diga a su familia ni a nadie más. Esto es peligroso». Cuando finalmente llegué a la escuela, la figura que vi parada frente a la puerta me hizo estremecer de pies a cabeza. Jamás habría imaginado que la persona que acorralaba a la maestra en el interior era mi propio esposo. Pero antes de llegar a ese momento, déjenme empezar por el principio. Y como solía decir siempre el narrador de mi canal, antes de que comience la historia, dejen un comentario diciéndonos desde qué ciudad están escuchando. Y no olviden dar me gusta y suscribirse para que esta historia llegue a más personas. 2 horas después de darle el último adiós a mi hijo, Sion, la casa se sentía como un infierno helado. El penetrante aroma de los lirios y las coronas funerarias se mezclaba con el olor a tierra húmeda pegado al dobladillo de mi vestido negro. La gente no dejaba de entrar y salir del salón, murmurando palabras de condolencia que sonaban huecas y lejanas, como si hablaran desde el fondo de un túnel. Decían que tenía que aceptar la voluntad de Dios, que Sion estaba en paz en el cielo ahora. Pero ninguna de esas frases podía calmar el dolor que me desgarraba el pecho, como si alguien lo estuviera abriendo desde dentro. Sion solo tenía 8 años. Era un niño sano e inquieto, siempre corriendo de un lado a otro con una energía que contagiaba. El médico había dicho que fue un infarto masivo, un caso raro, una anomalía. No lo creí, pero no me quedaban fuerzas para discutir. Me refugié en mi dormitorio, sentada en el borde de la cama, mirando sin ver la foto enmarcada donde Sion sonreía orgulloso, sosteniendo un trofeo de atletismo entre sus manos. Afuera, mi esposo, Marcellus, recibía y despedía a los visitantes con los ojos rojos, la cara hinchada y los hombros caídos, como si cargara el peso del mundo sobre su espalda. Todos elogiaban la fortaleza de Marcellus. Decían que era un esposo ejemplar y un padre admirable que se mantenía en pie solo para sostener a su esposa destrozada. A través de la puerta entreabierta del dormitorio, lo vi abrazar al señor Sterling, el presidente de la fundación donde estudiaba Sion. El hombre mayor le daba palmadas firmes en la espalda, ofreciéndole consuelo como un padre a un hijo. Esa escena debería haberme conmovido, pero algo se me revolvió en el estómago, una oleada de náuseas que no podía explicar. Fue entonces cuando mi teléfono, apoyado sobre la colcha, empezó a vibrar. La pantalla iluminada mostraba el nombre de la señora Vanna, la maestra de Sion. Fruncí el ceño. ¿Por qué me llamaba en un momento así? Ella había estado en el funeral. Yo misma la había visto llorar junto al ataúd. Con mano temblorosa, deslicé el dedo sobre el botón verde y me llevé el teléfono a la oreja. La voz al otro lado era tan baja que parecía un susurro ahogado en miedo. La respiración de la señora Vanna era entrecortada, como si estuviera escondida en un armario oscuro. Me pidió que escuchara con atención, diciendo que no podía repetirse. Dijo que había encontrado algo que yo necesitaba ver con mis propios ojos, algo que había quedado olvidado en el cajón del pupitre de Sion. Se le quebró la voz cuando me rogó que fuera a la escuela de inmediato y la esperara en la sala de profesores. Insistió en una condición que me heló la sangre: no debía decírselo a nadie, ni siquiera a mi familia. Repitió que era peligroso, que no podía confiar en nadie más que en ella. Sentí que mi corazón empezaba a latir con una fuerza descontrolada. El duelo que me había paralizado se transformó de repente en una alerta aguda que atravesó la niebla del dolor. Había algo urgente, algo oscuro relacionado con mi hijo. Lo sentí en la forma en que Vanna respiraba al otro lado de la línea, en la desesperación contenida de sus palabras. Mi instinto de madre, el que hasta entonces solo se había topado con un muro de impotencia frente a la muerte, se encendió con una claridad brutal. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, me obligué a ponerme de pie y respiré hondo. Tenía que ir. Tenía que saber que era tan peligroso en lo que había encontrado. Salí de la habitación, arrastrando los pies, fingiendo un cansancio aún más pesado del que sentía de verdad. Me acerqué a Marcellus, que seguía hablando con el señor Sterling en el porche. Le susurré que tenía un dolor de cabeza terrible, que necesitaba ir a la tienda de la esquina a buscar mi medicamento para la migraña porque lo había dejado en el coche, y que quería tomar un poco de aire fresco. Marcellus me miró con una ternura que habría convencido a cualquiera. Se ofreció a ir en mi lugar,
pero lo rechacé suavemente, diciéndole que necesitaba 15 minutos a solas para despejar la mente. El señor Sterling sonrió, aconsejándome que no tardara mucho, que la brisa de la noche no era buena para alguien tan débil. Asentí con la cabeza y me dirigí hacia mi coche. Mientras conducía hacia la escuela de Sion, la ciudad parecía extenderse hasta el infinito. Una fina llovizna comenzó a caer, haciendo que el asfalto brillara con los reflejos amarillentos de las farolas. Mi mente era un torbellino. ¿Qué había encontrado Vanna? ¿Por qué estaba tan asustada? ¿Y por qué me prohibió hablar con Marcellus? Hasta ese momento, él había sido un padre ejemplar, atento, paciente, dedicado. Me repetí una y otra vez que no podía estar involucrado en nada peligroso. Sin embargo, una pequeña semilla de duda comenzó a abrirse paso, lenta y obstinada, como raíces que agrietan el cemento. Volvieron a mi mente escenas de los últimos meses que no había querido mirar con demasiada atención, los dolores de estómago de Sion, su fatiga repentina, las tardes que se quedaba dormido en rincones al azar. Recordé cómo Marcellus insistía en encargarse personalmente de sus medicamentos y cómo se enfadaba cuando yo sugería llevar al niño a un médico que no fuera el de la familia, ese primo lejano del señor Sterling que, según ellos, conocía el historial de Sion mejor que nadie. Todo aquello, que hasta entonces solo había sido ruido de fondo, empezó a alinearse en mi memoria como piezas de un rompecabezas siniestro. La escuela se veía siniestra de noche. La puerta principal estaba entornada, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. No vi al guardia de seguridad en su caseta. Quizá estuviera haciendo la ronda. O quizá simplemente no había turno de noche porque las clases estaban suspendidas tras la muerte de Sion. Aparqué el coche lejos, bajo la sombra de un roble macizo, para que nadie reconociera el vehículo desde la calle. Crucé corriendo el patio bajo la llovizna, con el corazón latiéndome en la garganta, y me dirigí hacia el edificio donde estaba la sala de profesores, en el segundo piso. El pasillo de esa planta estaba completamente a oscuras, iluminado solo por la tenue luz que subía de los jardines exteriores. Sin embargo, pude distinguir un hilo de luz que se escapaba por la rendija inferior de la puerta del salón. Estaba abierta unos centímetros. Vanna debía estar dentro. Aceleré el paso, pero cuanto más me acercaba, más opresivo se volvía el aire. Todo mi cuerpo me decía que algo no estaba bien. El silencio era tan espeso que solo se oían mis pasos, amplificados por las baldosas. Me vino a la mente la voz de Sion, contándome lo cariñosa que era la señora Vanna, lo mucho que la quería. Si había llegado a ese punto de miedo, tenía que ser algo muy grave. Me detuve frente a la puerta entreabierta y contuve la respiración antes de asomarme al interior. Lo que vi me paralizó el corazón. La señora Vanna estaba acorralada cerca de los archivadores. Tenía la cara pálida, los ojos desorbitados por el terror y todo su cuerpo temblaba como una hoja. Tenía las manos levantadas en un gesto de súplica, como si pidiera clemencia. Frente a ella, de espaldas a mí, había un hombre con una camisa negra que conocía demasiado bien. Su postura, la forma en que cargaba el peso sobre una pierna, incluso el vago aroma de su colonia que llegaba hasta el pasillo, eran insoportablemente familiares. El hombre sostenía un pequeño objeto negro en la mano, un dispositivo que parecía una memoria USB o un disco portátil. Le hablaba a Vanna en un tono bajo, cargado de amenaza, una voz fría y cortante sin una pizca de afecto. Era una voz tan distinta a la que oía cada día en casa que por un segundo me negué a creerlo. Empujé la puerta suavemente. Las bisagras crujieron, delatando mi presencia. El hombre se giró al instante, alerta, y la luz blanca de neón le iluminó el rostro por completo. Mis piernas flaquearon y tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caer. Era Marcellus, mi esposo, el padre de mi hijo recién enterrado. Marcellus me miró sin sorpresa, como si hubiera calculado desde el principio la posibilidad de que yo apareciera allí. Su expresión, que un momento antes había sido de puro hielo, se transformó lentamente en una máscara de dolor contenido, la misma que había llevado todo el día frente a familiares y amigos. Disimuló el dispositivo negro, deslizándolo a su costado, intentando ocultarlo de mi vista. Miré a Vanna, que ahora lloraba en silencio, con los labios temblorosos y las manos todavía levantadas. Mi mente se negaba a entender. Se suponía que Marcellus estaba en casa recibiendo a la gente, llorando conmigo. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué amenazaba a la maestra de nuestro hijo?
¿Qué había en ese dispositivo que era tan importante? El silencio se volvió asfixiante. Podía oír el zumbido del aire acondicionado y los leves sollozos ahogados de Vanna. Marcellus rompió la tensión, acercándose a mí con paso tranquilo, como quien se para frente a un animal asustado intentando calmarlo. Su rostro volvió a cambiar, convirtiéndose en el de un esposo frágil, roto por el dolor. Abrió los brazos como para abrazarme, y con voz ronca, dijo que no esperaba que yo viniera a la escuela. Afirmó que solo había venido porque no soportaba estar en casa, rodeado de los recuerdos de Sion. Afirmó que había ido a recoger las cosas del niño, que quería guardarlas a buen recaudo antes de que el equipo de limpieza vaciara los pupitres al día siguiente. Su explicación sonaba razonable, casi conmovedora, y si no hubiera visto la escena de unos segundos antes, podría haberme derrumbado en sus brazos sin cuestionar nada. Pero la imagen de Vanna, acorralada con el miedo en los ojos, seguía clavada en mi cerebro. Busqué la mirada de la maestra. Necesitaba una confirmación, una grieta de verdad en medio de tantas mentiras. Vanna temblaba. Sus ojos iban de Marcellus a mí como si estuviera en una encrucijada mortal. Cuando Marcellus la miró de reojo con ese brillo amenazante que nunca le había visto, ella se apresuró a asentir. Con voz quebrada, confirmó su versión. Sí, Marcellus vino a buscar las cosas de Sion. Estábamos recordando lo buen niño que era. Sabía que mentía. El sudor frío que le corría por la sien, sus dedos agarrando el dobladillo de la falda hasta que sus nudillos se pusieron blancos, todo la delataba. Marcellus deslizó su brazo alrededor de mis hombros y apretó demasiado fuerte, con una insistencia que dolía. Dijo que debíamos volver a casa, que no era bueno para mí estar en un lugar que solo reabría la herida durante tanto tiempo. Sobre la mesa había una caja de cartón con dibujos, cuadernos y algunos lápices de Sion. Con un gesto casi imperceptible, Marcellus guardó el pequeño objeto negro en el bolsillo de su pantalón. Pensó que no me daría cuenta, pero lo vi claramente. Antes de irnos, él se dirigió primero hacia la puerta. En ese mínimo instante, Vanna se apresuró hacia mí. Fingió arreglarme el hijab, que estaba ligeramente torcido por la lluvia, y sus dedos helados rozaron mi cuello. Sentí como deslizaba algo dentro del pliegue de la tela, cerca de mi hombro. Sus ojos se clavaron en los míos. En ellos vi una súplica desesperada y una advertencia urgente. Sus labios se movieron sin emitir sonido, pero pude leer claramente las palabras que articuló: «Huye». Mi corazón se aceleró. Me obligué a parecer tranquila. Asentí como si le agradeciera el gesto y di un paso atrás. Marcellus se giró, observándonos con cierta sospecha. Preguntó qué estábamos diciendo. Respondí rápidamente que Vanna solo me pedía que fuera fuerte, que rezara y que cuidara mi salud. Pareció convencido. Me tomó de la mano y salimos de la habitación, dejando a Vanna atrás, sola en medio de aquella sala silenciosa, rígida como una estatua de cera a punto de derretirse por el calor del miedo. El viaje de vuelta fue un viaje hacia una ejecución invisible. Marcellus conducía con una calma estudiada, secándose los ojos de vez en cuando, como quien seca lágrimas. Puso música clásica a bajo volumen, la misma que solía escuchar cuando quería relajarse. Pero para mí, sonaba como la marcha fúnebre de mi propio destino. Me senté en el asiento del copiloto, viendo cómo la lluvia golpeaba el cristal cada vez con más fuerza. Sentía el papel doblado en el pliegue de mi hijab como si fuera una piedra ardiente. Quería leerlo allí mismo, pero tenía miedo de que Marcellus se diera cuenta. Lo miré de reojo. El hombre con el que había estado casada durante 10 años me parecía de repente un completo desconocido. Repasé los últimos meses en mi mente otra vez, las quejas de Sion por el dolor de estómago, su debilidad repentina, las largas siestas que no eran normales en un niño sano, y sobre todo la insistencia de Marcellus en que solo el médico de confianza de la familia podía tratarlo. Algo horrible estaba tomando forma en mi mente. Cuando llegamos a casa, el ambiente estaba más tranquilo. La mayoría de los dolientes se habían ido. Solo quedaban unos pocos familiares, recogiendo sillas en el patio trasero. Dije que me sentía mareada y que necesitaba acostarme. Marcellus se ofreció a prepararme un té caliente, pero respondí que solo quería dormir. Entré en el dormitorio, cerré la puerta con llave y apoyé la espalda contra ella, intentando controlar la respiración. Esperé hasta oír sus pasos alejándose hacia la cocina.
Entonces, con manos temblorosas, saqué el papelito escondido en mi llave. Era una página arrancada de un cuaderno escolar con una letra apresurada, casi ilegible. Lo leí bajo la tenue luz de la lámpara de noche. Sayon no tenía problemas de corazón. Le cambiaron su medicina por dosis bajas de veneno. Revisa el oso de peluche en su habitación. Grabó algo antes de morir. Ten cuidado. Tu esposo es peligroso. El mundo se me vino encima. Mis rodillas perdieron su fuerza y me dejé caer al suelo. Mi bebé, mi pequeño Sayon, no había muerto de una enfermedad misteriosa. Lo habían envenenado poco a poco, y la persona que lo había hecho estaba en mi cocina ahora mismo, preparando té, fingiendo ser un padre destrozado. El dolor insoportable que me había desgarrado hasta entonces se transformó en algo más duro y afilado, la rabia. Mis lágrimas se secaron al instante. Comprendí que el llanto podía esperar. Lo que no podía esperar era la verdad. Me levanté como pude y salí de la habitación de puntillas, dirigiéndome al dormitorio de Sayon, que estaba al lado de la suite principal. Abrí la puerta con cuidado. El olor a colonia de bebé y loción todavía flotaba en el aire, tan familiar que me encogió el corazón. Todo estaba tal y como lo había dejado, los bloques de construcción en el suelo, los pósteres de superhéroes en las paredes, los libros de cuentos esparcidos por la mesita de noche. Sentado en la cama estaba su gran oso de peluche marrón, el que abrazaba cada noche para dormir, el regalo que le había hecho 2 años atrás por su cumpleaños. Me acerqué al oso y acaricié su suave pelaje con manos temblorosas. Noté algo extraño en su espalda, una costura un poco gruesa, como si alguien la hubiera abierto y cerrado a toda prisa con puntadas torpes. Recordé que en la escuela le habían enseñado a coser y a veces practicaba con sus juguetes. Fui al escritorio, abrí un cajón y saqué un cortaúñas con una pequeña lima de metal. Volví al oso y empecé a descoserlo con cuidado. Entre el relleno de fibra blanca apareció una pequeña grabadora digital, un juguete de espía que mi amigo Khalil le había regalado hacía mucho tiempo. A Sayon le encantaba jugar al detective. Sentí un escalofrío al pulsar el botón de reproducción. La voz de Sayon sonaba débil y ronca, muy diferente a la alegre que solía llenar la casa. Hoy me ha vuelto a doler la barriga después de que papá me diera la medicina roja. Sabe muy amarga, no como la que me da mamá. Me da miedo decírselo a mamá. Luego papá se enfada como aquella vez. Papá dice que es una supervitamina para ponerme fuerte, pero cada vez me siento peor. El audio continuó con el sonido de una puerta abriéndose y pasos pesados acercándose. Entonces oí claramente la voz de Marcelus hablando por teléfono con alguien. Su tono era tranquilo, casi aburrido. No te preocupes, señor Sterling. Ya he subido la dosis. El niño no llegará a la semana que viene. En cuanto muera, la herencia de su abuelo se libera en la cuenta del tutor, es decir, la mía. Luego la repartimos al 50% como acordamos. Tú solo asegúrate de que el papeleo de la propiedad de la fundación esté listo para cambiar de nombre. La grabación se cortó. El silencio en la habitación se hizo ensordecedor. Me tapé la boca con ambas manos para contener un grito que luchaba por salir. Todo daba vueltas. Mi esposo, el hombre con el que había compartido 10 años de vida, había envenenado a nuestro hijo para quedarse con el dinero de la herencia que mi padre había dejado a nombre de Sayon. Y el respetable señor Sterling, presidente de la fundación educativa, era su cómplice. Eran monstruos, no hombres. En ese instante, el pomo de la puerta de la habitación empezó a moverse. Alguien intentaba entrar, pero yo la había cerrado con llave. Amara, oí la voz de Marcelus al otro lado. ¿Por qué está la puerta cerrada? ¿Estás ahí? Ábrela. Su tono ya no era el de un dulce esposo. Había dureza, sospecha, una amenaza velada. Golpeó la puerta con insistencia. Abre, Amara. No me hagas derribarla. Retrocedí, apretando el oso y la grabadora contra mi pecho. Estaba atrapada. El asesino de mi hijo estaba al otro lado de la puerta. Y lo más aterrador era que sabía que yo ya conocía su secreto. Los golpes contra la puerta se volvieron brutales. Cada impacto hacía vibrar los cuadros de la pared. Marcelus gritaba mi nombre con una voz desfigurada por la rabia y el pánico, un rugido que mezclaba desesperación y crueldad.
Sabía que en cuanto consiguiera entrar, mi vida pendería de un hilo. Marcellus ya no era mi esposo. Era un animal acorralado, dispuesto a destruir cualquier cosa que pudiera exponerlo. Guardé la grabadora en el bolsillo interior de mi túnica. Lo único que tenía ahora para exigir justicia, tenía que encontrar otra salida. La puerta estaba descartada. Solo quedaba la ventana. La habitación de Sion estaba en el segundo piso. Recordé el árbol sicomoro que crecía junto a la casa, con sus gruesas ramas llegando bastante cerca del pequeño balcón de la habitación. Más de una vez había regañado a Sion por atreverse a trepar por él. Ahora esa travesura infantil podría salvarme la vida. Corrí hacia la ventana, abrí el pestillo con manos temblorosas y la abrí de par en par. El aire nocturno, cargado de lluvia, me golpeó la cara como un cubo de agua helada. Afuera, la tormenta se había intensificado. Los relámpagos iluminaban el jardín durante fracciones de segundo. Los truenos enmascaraban los golpes que Marcellus le daba a la puerta. El crujido de la madera me advirtió que la puerta no aguantaría mucho más. Sin darme tiempo a pensar, me subí a la barandilla del balcón y busqué con el pie una rama del árbol. Estaba mojada y resbaladiza, pero era eso o morir allí dentro. Me lancé, aferrándome a la rama con ambas manos. La corteza áspera me arañó las palmas, pero me sujeté. Mi túnica empapada se enganchó en una rama fina. Tiré con todas mis fuerzas hasta que oí el sonido de la tela rasgándose. No importaba. Lo único importante era bajar. Justo cuando mis pies tocaron por fin la hierba embarrada del jardín, oí un estruendo arriba. Marcellus había derribado la puerta del dormitorio. Miré hacia arriba y lo vi en el umbral, bañado por la luz del techo. Corrió hacia el balcón y se asomó, buscando en la oscuridad, maldiciendo en voz alta. Me pegué al tronco del árbol, conteniendo la respiración. Un relámpago iluminó el patio por un segundo. Si hubiera mirado hacia abajo en ese instante, me habría visto. Pero la cortina de lluvia dificultaba la visión, y furioso, volvió a entrar en la habitación, quizá pensando que todavía estaba escondida allí. No perdí ni un segundo. Descalza, con los pies hundiéndose en el lodo, me deslicé por la pared lateral de la casa y me dirigí a la puerta trasera del jardín, la que usaba el jardinero. Sabía que en cuanto Marcellus descubriera que no estaba en la habitación, registraría toda la casa y luego saldría a buscarme. Tenía que poner la mayor distancia posible entre nosotros antes de que despertara a los guardias de seguridad o llamara a alguno de sus contactos. El señor Sterling tenía amigos en todas partes. Ya no sabía en quién podía confiar. Cada sombra parecía un enemigo, cada tronco de árbol una figura al acecho. Con el corazón desbocado y las lágrimas mezclándose con la lluvia en mi cara, logré abrir la pequeña puerta trasera y salí al oscuro sendero que corría detrás de la urbanización. No había nadie allí. Corrí sin mirar atrás, con la grabadora apretada en el bolsillo, hasta que llegué a una avenida principal a 1 milla de distancia. Mi teléfono, empapado en mi bolsillo, vibró varias veces. Supuse que era Marcellus. Me negué a contestar. No podía dejarle ni la más mínima pista de dónde estaba. Refugiándome bajo el toldo de una tienda cerrada, jadeando en busca de aire, saqué mi móvil. Con los dedos entumecidos por el frío, vi 10 llamadas perdidas de Marcellus. Las ignoré y busqué un nombre en mi lista de contactos: Khalil, mi mejor amigo desde el instituto, la única persona en la que podía confiar, un periodista de investigación, terco y acostumbrado a lidiar con casos sucios. Marqué su número con manos temblorosas, rezando para que no estuviera dormido. Sonó un par de veces y luego oí su voz somnolienta. Amara, ¿qué ha pasado? No pude dar demasiadas explicaciones. Con la voz rota por el llanto, apenas logré susurrar: Khalil, ayúdame. Marcellus mató a Sion. Estoy cerca de la gasolinera de la autopista. Ven a buscarme. No preguntes nada ahora. Solo ven rápido. Colgué antes de que pudiera reaccionar y apagué el teléfono para que nadie pudiera rastrear mi ubicación. Me acurruqué en un rincón oscuro junto a la persiana metálica de la tienda, abrazando mis rodillas, temblando de miedo y frío, esperando que Khalil llegara antes de que Marcellus me encontrara. 15 minutos me parecieron 15 años. Cada luz de coche que se acercaba me paraba el corazón por un instante, esperando ver el todoterreno negro de Marcellus.
Sin embargo, finalmente, un viejo sedán gris se detuvo frente a mí. La ventanilla del lado del copiloto bajó y vi la cara preocupada de Khalil. Salté y me metí en el coche sin decir una palabra, cerrando la puerta de golpe. Debía tener un aspecto lamentable, empapada, cubierta de barro, hecha un desastre, con las manos arañadas y la cara pálida como un fantasma. Khalil me echó un vistazo rápido. Comprendió que la situación era grave y aceleró sin hacer preguntas. Dentro del coche, el contraste de la calefacción me hizo temblar aún más. No era solo frío, era mi cuerpo descargando la adrenalina. Khalil me pasó su chaqueta del asiento trasero y me cubrió los hombros. Conducía con una mano mientras apretaba la mía con la otra, intentando transmitir calma. Empecé a contárselo todo, desde la llamada de la señora Vanna, la escena en la escuela y la doble vida de Marcellus hasta la grabación escondida en el oso de Sion. Cada palabra era como escupir cristales rotos. Cuando puse el audio, él detuvo el coche en el arcén y escuchó atentamente, su rostro transformándose a medida que las frases de Marcellus y el señor Sterling salían del pequeño dispositivo. Cuando terminó, golpeó el volante con rabia, soltando maldiciones contra Marcellus y Sterling. Luego volvió a escuchar la grabación, pero esta vez con la mente fría de un periodista. Dijo que era una prueba muy sólida pero también muy peligrosa. El señor Sterling no era cualquiera. Tenía influencia política, contactos en la policía y, seguramente, abogados caros. Si simplemente entrábamos en una comisaría de barrio, la grabadora podría desaparecer o, peor aún, podrían silenciarnos antes de que abriéramos la boca. Decidió llevarme a un lugar seguro, un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad que había pertenecido a su difunto tío, un lugar que ni siquiera su familia sabía que todavía usaba ocasionalmente. Ese apartamento se convertiría en nuestro refugio y centro de operaciones. Por el camino, Khalil encendió la radio para romper el opresivo silencio. Al principio, sonaron noticias de tráfico, luego el locutor interrumpió con un boletín urgente. Se ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en el patio de una escuela primaria en la calle Magnolia. La víctima ha sido identificada como una maestra, iniciales VS. La hipótesis preliminar apunta a un posible suicidio tras saltar desde el tercer piso del edificio escolar. Sentí que la sangre dejaba de circular. Empecé a gritar dentro del coche. «Vanna. La han matado», sollocé. Marcellus y el señor Sterling la mataron, y ahora dicen que fue un suicidio. La culpa me azotó con una violencia peor que cualquier golpe físico. Si hubiera ido antes, si hubiera intentado sacarla de la escuela conmigo, quizás seguiría viva. Pero la había dejado allí, sola, frente a esos monstruos. Lloré con todo el cuerpo, golpeando el salpicadero. Khalil se detuvo, apagó el motor y me abrazó con fuerza, dejándome desahogar ese dolor imposible. En medio de mi llanto, algo dentro de mí cambió. El dolor dejó de aplastarme y se endureció en una determinación fría y afilada. Mis lágrimas se secaron. Me aparté de Khalil y miré la oscura carretera que tenía delante. Recordé la mirada de Vanna cuando susurró, «Huye». No podía haber muerto en vano. Tampoco Sion. No bastaba con que Marcellus y Sterling fueran a la cárcel. No, eso sería demasiado fácil para ellos. Tenían que sentir el miedo, la impotencia, la vergüenza. Tenían que ver sus vidas destruidas tal y como ellos habían destruido la mía. Miré a Khalil con una nueva resolución. Le dije, con una calma que incluso a mí me asustó, que no solo quería justicia legal. Quería arruinar la vida de esos hombres hasta la raíz, hacerles respirar el mismo terror que hicieron vivir a Sion y a Vanna. Khalil me sostuvo la mirada durante unos segundos y asintió en silencio, aceptando ese oscuro pacto entre los dos. Decidimos no ir a la policía todavía. Antes de eso, necesitábamos más pruebas, algo tan innegable que ni la influencia ni los abogados pudieran derribarlo. La grabación por sí sola podía ser desestimada como falsa. Necesitábamos conseguir el frasco de veneno que Marcellus había usado con Sion, la prueba física del crimen. Estábamos seguros de que no lo destruiría inmediatamente, por vanidad, por exceso de confianza en su impunidad, o simplemente por descuido. Esa noche, en el polvoriento y pequeño apartamento, dejamos de ser víctimas y nos convertimos en cazadores. Me corté el pelo hasta los hombros, tiré mi vestido negro roto y me puse ropa sencilla que había pertenecido al tío de Khalil.
La amara sumisa, la esposa dócil, había muerto con mi hijo. Apenas amanecía cuando nos sentamos a planear mi regreso al nido de serpientes, no como una esposa arrepentida, sino como un fantasma que viene a desenterrar sus secretos. Sabíamos que Marcellus trabajaba como director de operaciones en el edificio corporativo de la Fundación de Sterling. Todos los viernes, una empresa de limpieza externa hacía una limpieza a fondo de las oficinas. Esa sería mi forma de entrar. Khalil, un experto en meterse en sitios a los que no estaba invitado, hackeó el sistema de la empresa de limpieza y me registró en la lista de personal temporal con una identidad falsa. Me convirtió en Sadai, una trabajadora de mantenimiento con credenciales y uniforme. Frente al espejo del baño del apartamento, me até un hijab azul oscuro, de esos prácticos que usan las mujeres que trabajan en turnos largos, y me puse el uniforme azul claro, un poco grande para mí. Me puse unas gafas de montura gruesa y me empolvé la cara de forma irregular, apagando mis rasgos. La mujer que se reflejaba ya no era Amara. Era otra persona. Khalil aparcó el coche a 2 manzanas del edificio corporativo de la fundación. Me bajé, empujando un carrito con cubos, escobas y fregonas, mezclándome con el resto del personal de limpieza que entraba por la puerta de servicio. El guardia apenas nos miró. Ni siquiera levantó la vista para registrar nuestras caras. Nosotros, la gente de abajo, somos invisibles. Pasé el control de seguridad sin problemas usando la tarjeta clonada que Khalil había preparado a partir de la de un empleado descuidado. Subí en el montacargas hasta el piso 12, donde estaba la oficina de Marcellus. El pasillo estaba alfombrado, silencioso y frío. Empujé el carrito hasta la puerta doble con el letrero Director de Operaciones. Pasé la tarjeta por el lector. La luz se puso verde y la cerradura hizo clic. Entré. La oficina era espaciosa y elegante, con muebles de madera oscura y un gran ventanal con vistas aparte de la ciudad. En la pared detrás del escritorio colgaba una fotografía nuestra, Marcellus, Sion y yo, sonriendo en un parque. Quise arrancarla de un zarpazo. Marcellus no había colgado esa foto por amor, sino como parte de su máscara de hombre de familia ejemplar. Sabía, porque lo había visto una vez por accidente, que detrás de un cuadro abstracto en otra pared había una caja fuerte oculta. Retiré el cuadro con cuidado y allí estaba el panel digital. Tragué saliva. El código era la fecha de nacimiento de Sion. La ironía me revolvió el estómago. Tecleé 1703 y la luz verde se encendió. Abrí la caja fuerte, esperando encontrar el frasco de veneno. No estaba allí. Había fajos de dinero en efectivo, documentos de propiedad a nombre de Marcellus, pasaportes con diferentes sellos y papeles que transferían terrenos de la fundación a cuentas privadas. Era pura corrupción, pero aún no probaba el asesinato. Hice fotografías con la diminuta cámara oculta en uno de mis botones, una por una, sin dejar nada sin registrar. Entonces oí risas y pasos acercándose por el pasillo. El pánico me golpeó como una insolación. Cerré la caja fuerte, volví a colgar el cuadro, un poco torcido por la prisa, y me escondí detrás de un gran sofá cerca del escritorio, fingiendo limpiar los zócalos. La puerta se abrió. Marcellus y una mujer joven, muy arreglada con un vestido ajustado y tacones altos, entraron. Era Sara, su secretaria, a la que siempre había visto demasiado cerca de él. No se dieron cuenta de mi presencia, protegida por la altura del respaldo del sofá y la sombra de un archivador. Lo que oí a continuación me quemó por dentro. Marcellus no parecía un hombre afligido. Se reía con Sara mientras servía whisky en 2 vasos. Ella se sentó coquetamente en el borde del escritorio y le acarició el brazo. Hablaron de la muerte de Sion como si comentaran el cierre satisfactorio de un negocio. Sara le dijo que su actuación en el funeral había sido perfecta, que incluso el señor Sterling se había quedado impresionado con su papel de padre afligido. Marcellus se enorgulleció de sí mismo, diciendo que deshacerse de ese niño enfermizo había sido lo mejor para su futuro. Lo llamó una carga, una fuente de gastos que impedía que el dinero de la herencia fluyera a sus manos. Sentí que mis uñas se clavaban en mis palmas. Quería salir y darles una paliza, pero sabía que perdería. En su lugar, activé el pequeño micrófono de grabación que tenía en el bolsillo del pantalón y dejé que cada palabra de esa conversación quedara registrada. Hablaron de un viaje a Europa que pensaban hacer cuando todo se calmara y los millones llegaran a su cuenta.
Se burlaron de mí, de mi huida desesperada. Marcellus dijo que no tardarían en encontrar mi cadáver tirado por ahí, que todos creerían que me había vuelto loca de dolor. Me llamó débil, inútil sin él. Y no hay nada que puedan probar, añadió, besando la sien de Sara. Ya envié el frasco de veneno a incinerar con los residuos médicos esta mañana. Ningún rastro. Esa frase fue un golpe bajo. El frasco, nuestra esperanza, ya no existía. Pero obtuvimos algo igual de poderoso, una admisión arrogante, la confesión de que creían haber ganado. Cuando finalmente se fueron a almorzar, esperé varios minutos en mi escondite hasta estar segura. Antes de irme, saqué de mi bolsillo el coche de juguete que Sion solía llevar en su mochila, algo que había guardado desde la noche anterior, y lo dejé en medio del escritorio, justo encima de los archivos organizados de Marcellus, para que supiera que su pasado venía a por él. Volví al apartamento con Khalil y escuchamos la grabación juntos. Khalil tuvo que salir al balcón a fumar para no explotar. Sabía que el audio era devastador, pero seguía siendo el fruto de una grabación ilegal, y podían intentar desestimarlo en el tribunal. Necesitábamos que se hundieran ellos mismos en público, que se traicionaran mutuamente delante de testigos, cámaras y micrófonos. La forma más eficaz de hacer que un criminal cometa errores es provocar el miedo. Y sabíamos que Marcellus, por muy frío que fuera, tenía una grieta, el terror a lo sobrenatural, al karma, al castigo de cosas que no podía controlar. Años atrás, cuando éramos recién casados, me había confesado que las historias de fantasmas le aterrorizaban, que estaba obsesionado con la idea de que las malas acciones volvían, multiplicadas. Había intentado ahogar ese miedo en el cinismo y el dinero, pero seguía ahí. Khalil había conseguido hackear el sistema de domótica de nuestra casa. Luces, cámaras, audio, aire acondicionado, todo lo que Marcellus instaló para sentirse seguro. Lo usaríamos para volverlo loco. Esa misma noche, comenzó el acoso. Desde la pantalla del portátil, observamos en la cámara del salón cómo se servía una copa tras otra, inquieto, jugando con el coche de juguete de Sion que alguien había dejado en el escritorio de su oficina. A medianoche, Khalil hizo parpadear las luces del salón. Marcellus se levantó, desconcertado, y fue a revisar los interruptores. Cuando pareció calmarse, subió al dormitorio. Bajamos la temperatura del aire acondicionado a 15 grados. Lo vimos tiritar en la cama, destapado. Luego, a través de los altavoces del techo, pusimos una risita suave de Sion mezclada con el ruido blanco del ventilador. Marcellus se sentó al instante, con los ojos muy abiertos, buscando el origen del sonido. Preguntó en voz alta quién estaba allí. Cortamos el audio. Repetimos el juego las noches siguientes, aumentando la intensidad poco a poco. Nunca le dejamos dormir más de un rato seguido. Al tercer día, mientras se duchaba, llenamos el baño con la grabación de los gemidos de Sion cuando le dolía el estómago, ese fragmento que también había quedado en la pequeña grabadora. El eco en los azulejos lo hacía sonar fantasmal. Marcellus salió del baño resbalando, agarrándose a los muebles, empapado y con la cara blanca como el mármol. Empezó a gritar que lo dejaran en paz, que no era posible. Culpar a Sara fue su siguiente paso. Empezó a llamarla nerviosamente, acusándola de gastarle bromas crueles. La desconfianza germinó entre ellos. La culminación de nuestro plan coincidió con la gala de la fundación, que se celebraría en un hotel de lujo. El señor Sterling daría un discurso y a Marcellus se le entregaría un premio como padre ejemplar por seguir apoyando a la institución a pesar de la tragedia. El título del reconocimiento me revolvió el estómago. Khalil encontró una brecha en la red wifi del hotel y accedió al sistema de proyección y sonido. Habían planeado un vídeo emotivo con fotos de Sion. Nosotros preparamos uno muy diferente, una recopilación de su propia podredumbre. La noche del evento, Khalil y yo lo vimos todo desde una furgoneta aparcada en el lote con varias pantallas conectadas a las cámaras del hotel. Vimos a Marcellus entrar junto al señor Sterling. Marcellus parecía deshecho, demacrado, encorvado, girando la cabeza de vez en cuando, como si temiera encontrar un espectro a su espalda. Sara también estaba allí, guapa pero molesta, sometida a sus cambios de humor. Cuando Marcellus subió al escenario para recibir el premio, el público le aplaudió. Cogió el micrófono y empezó a hablar de lo mucho que echaba de menos a su hijo con el tono quebrado que también había ensayado. Le di la señal a Khalil.
La pantalla gigante detrás de Marcellus, que se suponía que debía mostrar una animación con la cara sonriente de Sion, se llenó de ruido blanco, y un chirrido agudo invadió los altavoces. Luego la imagen cambió a un fondo rojo intenso, y aparecieron letras enormes como escritas con sangre: sé lo que hiciste. El salón de baile se quedó en absoluto silencio. Marcellus se puso pálido como un cadáver. En ese momento, soltamos por los altavoces la grabación de su conversación con Sarah, aquella en la que llamaba a Sion un niño enfermizo y se jactaba de haber destruido el frasco de veneno. Los asistentes se quedaron boquiabiertos. Se oyeron exclamaciones, sillas arrastrándose, murmullos indignados. Sarah se levantó, tambaleándose, a punto de desmayarse. El señor Sterling se puso de pie, rojo de rabia y vergüenza. Marcellus intentó tomar el control del micrófono, gritando que todo era un montaje, que lo estaban calumniando, pero su voz se ahogó entre la oleada de reproches y los flashes de las cámaras. Lo peor para él llegó cuando vio al señor Sterling susurrarle algo al jefe de seguridad. Comprendió en un segundo que planeaban usarlo como chivo expiatorio, dejarlo solo, frente a la opinión pública, para salvar la imagen de la fundación. Tú, gritó Marcellus desde el escenario, señalando a Sterling. Fuiste tú quien lo planeó todo. La herencia, el reparto del dinero, el veneno. Si yo caigo, tú caes conmigo. Esa acusación, captada por teléfonos móviles y cámaras de televisión, sería imposible de borrar. La gala se convirtió en un caos. Marcellus escapó por la salida de servicio, perseguido por los periodistas. Sterling intentó controlar la situación, pero el escándalo ya se había desatado en las redes sociales. El vídeo se hizo viral en cuestión de horas. Sin embargo, sabíamos que no era suficiente. Los abogados podían alegar estrés, delirio, un defaque digital. Necesitábamos una escena final y más clara, con ellos describiendo sus crímenes ellos mismos mientras alguien escuchaba oficialmente. Esa noche, volvimos al apartamento sin celebrar. Sabíamos que un animal herido es un animal peligroso. Marcellus era ahora un paria social, pero seguía libre. Sterling estaba acorralado, pero con recursos. La siguiente fase del plan consistía en enfrentarlos, hacerles creer que el otro los estaba traicionando. Khalil preparó 2 teléfonos desechables, imposibles de rastrear. En uno, fingimos ser Marcellus y le enviamos un mensaje de texto a Sterling: tengo copias firmadas de todos los papeles de desvío de activos. Si no me ayudas a salir de la ciudad esta noche y me das mi parte, mañana van al fiscal del distrito. Reúnete conmigo en el viejo almacén de la fundación en los muelles a las 2 de la madrugada. ¿Solo? ¿O nos hundimos juntos? Sabíamos que Sterling era paranoico y no se atrevería a ignorar esa amenaza. En el otro teléfono, fingimos ser un emisario de Sterling y le enviamos un mensaje a Marcellus: el señor Sterling quiere arreglar esto. Ha preparado un barco para sacarte del país esta noche. Quiere que traigas todos los documentos y pruebas que tengas para destruirlos. Te espera a las 2 de la madrugada en el viejo almacén de la fundación en los muelles. La policía ya se está moviendo. Es ahora o nunca. No llegues tarde. Marcellus, desesperado, sin aliados y convencido de que todo el mundo lo perseguía, vería ese mensaje como su último salvavidas. A las 2 de la madrugada, bajo una lluvia torrencial, Khalil y yo ya estábamos dentro del almacén en un altillo metálico en el segundo piso con una vista perfecta del espacio principal. Era un gran edificio abandonado cerca del muelle. Olía a óxido y a agua de mar estancada. Khalil había colocado cámaras y micrófonos ocultos conectados a un servidor seguro al que también tenía acceso un contacto suyo de la unidad de delitos mayores. Esta vez, la policía estaba al tanto. Sabían que 2 hombres peligrosos se reunían allí para hablar de dinero sucio. Solo tenían que esperar a que dijeran lo suficiente y luego entrar. Un sedán negro llegó primero. Vimos a Sterling bajar con un maletín y 2 guardaespaldas. Los dejó fuera, indicándoles que esperaran. Entró en el almacén con la mano derecha dentro de la chaqueta. No era difícil imaginar que sostenía un arma. Su rostro era de piedra, tenso por la rabia y el miedo. Minutos después, la puerta volvió a crujir. Marcellus entró desde la oscuridad. Llevaba una camisa arrugada, la mirada perdida. Parecía haber envejecido 10 años en 2 días.
Avanzó hacia Sterling con una mezcla de esperanza y odio. ¿Dónde está el barco?, preguntó con voz quebrada. Dijiste que me sacarías de aquí. Sterling soltó una risa seca. ¿Barco? ¿De verdad crees que después de lo que hiciste en el hotel, voy a ayudarte a escapar? Me humillaste delante de todos. Eres un lastre. Marcellus lo miró con incredulidad. Pero tú me enviaste un mensaje. Yo no te envié nada, le interrumpió Sterling. El único mensaje que recibí fue el tuyo, amenazando con los documentos. ¿Los trajiste? Dámelos, y quizá considere dejar que tu cadáver aparezca entero, no en trozos y bolsas. La confusión de Marcellus se convirtió en furia. Comprendió que alguien más movía los hilos, pero su odio hacia Sterling era más fuerte que su instinto de supervivencia. Así que me vas a matar como matamos a Sion, escupió. Adelante. Pero recuerda, eres tan responsable como yo. Tú me conseguiste el veneno. Tú me dijiste que subiera la dosis. Lo hiciste para cubrir tus deudas de juego. No te atrevas a señalarme. Tú eras el padre, rugió Sterling. Tú le metías el veneno en la boca cada noche. Yo solo te dije que resolvieras el tema de la herencia. No te hagas el santo, viejo hipócrita, gritó Marcellus. Somos la misma basura. Cada palabra estaba siendo grabada por los micrófonos y transmitida en directo al contacto de Khalil en la policía. No había lugar a interpretaciones. Allí estaban, admitiendo su participación en el asesinato de un niño y la malversación de fondos. De repente, Sterling sacó su arma y apuntó a la cabeza de Marcellus. Se acabó. Adiós, inútil. Antes de que pudiera disparar, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. Luces rojas y azules se filtraron por las grietas del almacén. Una voz por un megáfono les ordenó que soltaran las armas y se rindieran. Sterling se sobresaltó, mirando hacia la entrada. Marcellus aprovechó esa distracción para lanzarse sobre él. Los dos rodaron por el suelo. El arma salió volando a un rincón donde quedó fuera del alcance de ambos. Desde nuestro escondite, observamos la brutal pelea. Marcellus, más joven y fuerte, golpeó a Sterling una y otra vez hasta dejarlo inconsciente, pero no tenía intención de rendirse. Se levantó tambaleándose y buscó una salida. Sus ojos se elevaron hacia el altillo donde estábamos. Un destello en la lente de la cámara delató nuestra presencia. Nuestras miradas se encontraron. Por primera vez desde que huí de casa, Marcellus me vio. El hijab azul se había deslizado, dejando mi rostro al descubierto. Sus rasgos se contrajeron en una mueca de odio absoluto. Amara, rugió, reconociendo finalmente al fantasma que lo acosaba. Enloquecido, cargó escaleras arriba, ignorando los gritos de la policía que ya entraba por otra puerta. Khalil me agarró del brazo. «Corre», me dijo. Por la puerta del tejado. Salimos al tejado del almacén bajo una lluvia torrencial. El viento casi nos derriba. Desde allí, podíamos ver el muelle y algunos coches patrulla abajo. Al otro lado del edificio había una escalera de incendios metálica que bajaba a un rellano. Nos dirigimos hacia ella, pero la puerta del tejado se abrió de una patada. Marcellus apareció con una barra de metal en la mano, sangrando por la cabeza, con los ojos desorbitados y salvajes. Khalil se interpuso, intentando detenerlo. Marcellus le asestó un golpe brutal en el brazo con la barra. Oí un crujido horrible. Khalil cayó al suelo, gritando de dolor, sujetándose el brazo colgando. Corrí hacia él, pero Marcellus me agarró por el hijab y me tiró hacia atrás. Sentí que el cuero cabelludo me ardía de dolor. Me arrastró hacia el borde del tejado, usándome como escudo cuando vio a varios agentes intentando subir por el otro lado. Un paso más y la tiro, gritó, presionando la barra contra mi cuello. Los agentes se detuvieron. La lluvia nos empapaba a todos. Respiraba con dificultad, sintiendo el metal frío en mi garganta, pero ya no tenía miedo como antes. Estaba harta. Marcellus me obligó a bajar con él por la escalera de incendios. Llegamos a un viejo todoterreno aparcado entre contenedores de transporte, seguramente robado. Me empujó al asiento del copiloto, me ató las manos al asa del techo con su propia corbata y se sentó al volante.
Arrancó como un loco, derribando la valla, y se incorporó a la avenida con varias patrullas detrás. Los coches de policía nos seguían con las sirenas a todo volumen. Marcellus conducía como si no valorara ni su vida ni la mía. Se saltaba los semáforos en rojo, rozaba los retrovisores de otros coches y golpeaba charcos que nos hacían derrapar peligrosamente. Me golpeé el hombro contra la puerta, intentando liberarme, pero la corbata estaba demasiado apretada. «No vas a escapar», dije, con la voz ronca. «Cállate», masculló. «No voy a volver a ser pobre. No voy a pudrirme en la cárcel. Nos vamos muy lejos. ¿Entiendes, Amara? Muy lejos». Tomó un viaducto elevado que estaba en construcción. El suelo estaba resbaladizo por la lluvia y la carretera se estrechaba debido a los bloques de cemento. Más adelante, se veían destellos de coches de policía bloqueando nuestro paso. Marcellus dio un volantazo para evitar la barricada, pero el coche perdió tracción. El mundo dio varias vueltas. El vehículo derrapó, golpeó el muro de contención de lado y se estrelló. Los airbags se desplegaron. Sentí un fuerte impacto en la cabeza y un dolor ardiente en la sien. Aturdida, pude distinguir a Marcellus a mi lado, sangrando por la nariz, con una pierna atrapada entre los restos del salpicadero. Aún así, seguía moviéndose. Abrió la puerta a trompicones y me sacó a rastras, agarrándome por las muñecas. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin piedad. Nos acercó al borde del viaducto, donde apenas unos pasos nos separaban del vacío. Abajo, rugía la corriente oscura de un río urbano. Varios coches patrulla rodearon el vehículo, apuntándonos con sus armas. Marcellus me presionó un trozo de cristal roto en el cuello, justo sobre la carótida. Sentí la punta afilada cortar mi piel y un hilo de sangre caliente deslizarse por mi clavícula. La policía le gritaba que se calmara, que me soltara. El negociador hablaba por un megáfono, intentando ganar tiempo. Marcellus, delirando, exigía un helicóptero, dinero, una ruta despejada. Era absurdo. Sabía que no tenía salida, pero se aferraba a esa fantasía como un náufrago a una rama. Le oía respirar con dificultad justo detrás de mí, con el cristal presionando mi garganta. Y, sin embargo, en ese momento, mi mente se llenó de una extraña serenidad. Dejé de temblar. Vi su reflejo en un charco. El hombre al que había amado era irreconocible, devorado por la ambición y el miedo. Pensé en Sion, en su pequeño cuerpo en el ataúd, en vana cayendo desde el tercer piso de la escuela. Ellos no habían tenido elección. Yo todavía la tenía. Miré rápidamente a sus pies. La pierna derecha de Marcellus estaba visiblemente dañada. La tela rota del pantalón revelaba heridas profundas, sangre mezclada con agua sucia. Ese era su punto débil. Reuní todas las fuerzas que me quedaban. Inhalé profundamente, sin importarme que el cristal ahondara un poco más el corte. De repente, eché la cabeza hacia atrás y mordí el antebrazo que sostenía el cristal con toda mi rabia acumulada. Hundí los dientes en su carne hasta que sentí el sabor de la sangre. Marcellus soltó un grito desgarrador. Por reflejo, aflojó la mano y el cristal se le escapó de los dedos. Sin perder un segundo, levanté la pierna y le di una patada con todas mis fuerzas en la rodilla dañada. Resonó un chasquido horrible. El grito de Marcellus fue aún más agudo que antes, un aullido casi inhumano. Su cuerpo perdió el equilibrio y cayó de lado sobre el pavimento empapado, retorciéndose de dolor. Salté lejos, tropezando, pero finalmente fuera de su alcance. La policía aprovechó la confusión. Varios agentes corrieron hacia nosotros y me apartaron del borde del puente. Otros se abalanzaron sobre Marcellus, que pateaba y se debatía, intentando agarrar cualquier cosa. Uno de los agentes tuvo que dispararle en la otra pierna cuando intentó arrebatarle el arma. Todo se volvió confuso, voces, luces, manos. Me sentaron en el suelo, me envolvieron en una manta térmica. Un paramédico me presionó una gasa sobre la herida del cuello. No dije nada. Solo observé cómo levantaban a Marcellus en una camilla, esposado, sangrando, desfigurado. Cuando pasó a mi lado, nuestras miradas se encontraron de nuevo. Ya no había arrogancia, ni superioridad, ni odio, solo puro miedo. Quizá por primera vez,
comprendió que todo había terminado. Khalil apareció poco después, con el brazo en cabestrillo, la cara magullada. Se acercó como pudo y me rodeó con su brazo bueno. En ese momento, por fin me permití llorar. Pero mis lágrimas ya no eran solo de dolor. También eran de alivio. Al día siguiente, las noticias hablaron en detalle de la red de corrupción y asesinato que implicaba a Marcellus y al señor Sterling. Se filtraron fragmentos de las grabaciones. Imágenes del escándalo en la gala. Fotos de ambos esposados. La opinión pública se volvió en su contra. El fiscal del distrito tomó medidas. Se congelaron cuentas bancarias. Se incautaron bienes. Sin embargo, el castigo legal era solo una parte del ajuste de cuentas. La vida, o el destino, se encargó del resto. En el hospital de la prisión donde Marcellus fue ingresado, los médicos descubrieron que la pierna aplastada en el accidente se había infectado gravemente. La combinación de cristales, barro y restos de asfalto había introducido bacterias en la sangre. En cuestión de horas, el tejido empezó a pudrirse. Para salvarle la vida, no tuvieron más remedio que amputarle la pierna derecha por encima de la rodilla. Al despertar de la anestesia, Marcellus descubrió que nunca volvería a caminar de la misma manera. Lloró, gritó, suplicó que le devolvieran lo que había perdido. Fue una ironía brutal. Él, que había destruido el cuerpo de su propio hijo, dañando sus órganos con veneno, ahora veía su propio cuerpo mutilado. En esa cama de hospital, atado a una silla de ruedas, la misma persona que se creía invencible, que despreciaba a los débiles, se vio convertido para siempre en lo que más despreciaba. El señor Sterling tampoco salió indemne. Durante su primera declaración formal en la fiscalía, la tensión le disparó la presión arterial. Sufrió un derrame cerebral masivo. Sobrevivió, pero la mitad de su cuerpo quedó paralizada. El hombre que dominaba los escenarios con discursos conmovedores, que manipulaba a políticos y empresarios con su labia, quedó reducido a emitir sonidos ininteligibles, babeando, postrado en la enfermería de la prisión. Sus bienes fueron confiscados. Su familia se lavó las manos de él por vergüenza. Pasó a depender de manos ajenas, incluso para comer e ir al baño. Fue la ruina total de su orgullo. Sara, la secretaria y amante de Marcellus, intentó huir. Fue detenida en el aeropuerto intentando salir del país con joyas y dinero en efectivo antes que los investigadores. Traicionó a Marcellus sin pensárselo dos veces, entregando registros de transferencias y correos electrónicos comprometedores. Creyó que eso reduciría su sentencia, pero no pudo eludir la responsabilidad de haber colaborado en el encubrimiento y haberse beneficiado del dinero. Acabó condenada a 20 años de prisión. En la cárcel, lejos de los trajes caros y los hoteles de lujo, su belleza dejó de ser un privilegio y se convirtió en un blanco de envidias y agresiones. Khalil y yo seguimos las noticias con una mezcla de rabia satisfecha y agotamiento. Nunca celebramos su sufrimiento, pero tampoco sentimos piedad. Nada de lo que les pasó se acercaba al dolor de un niño envenenado por su propio padre o al terror de una maestra arrojada desde un tercer piso por decir la verdad. Sin embargo, al menos ya no eran intocables. Un día, me llamaron al hospital de la prisión para ampliar mi testimonio. Caminando por el pasillo vigilado, vi a Marcellus a través de una ventana, sentado en una silla de ruedas. Era apenas una sombra del hombre que fue, más delgado, más viejo, con la mirada perdida. Cuando se dio cuenta de que yo estaba allí, giró lentamente la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron una vez más. Empezó a llorar en silencio. Sus labios se movieron, intentando formar palabras que no pude oír. Disculpas, quizá. Lágrimas que llegaban demasiado tarde. Por primera vez, no sentí odio, solo un vacío sereno, una distancia infranqueable. Lo miré durante unos segundos, el tiempo suficiente para que entendiera que yo seguía en pie, que había sobrevivido a todo lo que él intentó destruir. Luego me di la vuelta y seguí mi camino. No tenía nada más que decirle. Pasaron 6 meses desde aquella noche de tormenta en el viaducto. El tiempo, aunque lento, empezó a cerrar heridas. Las cicatrices permanecían, pero ya no sangraban. Una mañana, con el cielo despejado, me miré en el espejo de mi nueva casa, más pequeña y sencilla que la anterior, pero llena de paz. Me puse un hijab suave de color crema y alisé la tela con manos firmes.
La mujer del espejo ya no era la madre que apenas podía sostenerse en el funeral de su hijo. Era alguien endurecida por la tragedia, sí, pero también resucitada de ella. A mi lado, detrás en el reflejo, vi pasar a Khalil con un montón de papeles y hacer una broma tonta para aligerar el ambiente. Ese día se leería la sentencia final. En la sala del tribunal, abarrotada de periodistas, representantes de asociaciones infantiles y curiosos, el ambiente era denso. Me senté en la primera fila. Khalil, de traje y con el brazo totalmente recuperado, se acomodó a mi lado y me tomó la mano. Entonces entraron los jueces. Los murmullos cesaron. 2 agentes empujaron la silla de ruedas de Marcellus hasta el banquillo de los acusados. Tenía la cabeza gacha. El banquillo adyacente estaba vacío. El abogado de Sterling lo representaba porque el anciano ya no podía moverse. Más lejos, en otra silla, Sara temblaba, pálida. El fiscal hizo un firme repaso de todos los cargos: homicidio agravado contra un menor, asesinato de un testigo clave, corrupción, blanqueo de capitales. La jueza principal, una mujer de mediana edad con ojos severos, comenzó a leer la resolución. La sala guardó un silencio reverente. Sus palabras, aunque formales, tenían la fuerza de una piedra lanzada al agua. Declaró a Marcellus culpable de todos los cargos, y subrayando la crueldad y premeditación de sus actos, dictó la pena máxima, la muerte. Se oyeron jadeos, exclamaciones, un gracias a Dios apenas contenido al fondo de la sala. Marcellus empezó a temblar. Se derrumbó, llorando con un sollozo feo y desesperado que no conmovió a nadie. Al señor Sterling le dieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La jueza señaló que, aunque enfermo, su responsabilidad moral y legal era absoluta. Su cuerpo destrozado pasaría el resto de los años que le quedaban en una cama de prisión. El tribunal le dio a Sara 20 años de prisión. Cuando la jueza golpeó el mazo 3 veces, sentí que algo dentro de mí se cerraba por fin. El capítulo legal había concluido. Al salir del juzgado, el aire fresco de la calle sabía diferente. No era una libertad absoluta, porque nada me devolvería a Sion, pero era un primer paso hacia una vida en la que mi hijo no fuera solo una víctima, sino también la semilla de algo bueno. Todo el dinero implicado en la herencia de mi padre y en las tramas de Marcellus y Sterling fue recuperado tras un largo proceso legal en el que Khalil se dejó la piel. El Estado pretendía quedarse con una buena parte, pero conseguimos demostrar que era el patrimonio de Sion. Aún así, tenía claro que no podía quedarme ese dinero para mí. Lo veía manchado de sangre. Decidí convertirlo en algo que honrara a mi hijo. Encontramos un viejo edificio en las afueras de la ciudad y lo remodelamos por completo. En la entrada, colgamos un cartel de colores: la Casa de Sion, Fundación para la Protección y Educación Infantil. Quería que ese lugar fuera un refugio para niños maltratados, abusados o abandonados, aquellos a los que nadie creía o escuchaba. Un lugar donde pudieran dormir sin miedo, estudiar, jugar, tener psicólogos, maestros, cariño. Caminé por los pasillos recién pintados y adornados con dibujos infantiles. En el patio, un grupo de niños jugaba al fútbol. Otros se turnaban en los columpios. Sus risas resonaban como un eco amable en mi pecho. En el vestíbulo principal, colgamos una gran fotografía de Sion sonriendo, y junto a ella, una de la señora Vanna. Con parte del dinero, también financiamos la renovación de la escuela donde ella había trabajado, incluyendo una nueva biblioteca llamada Biblioteca Vanna, para que su nombre quedara ligado a la educación y no a la tragedia. Al caer la tarde, cuando el sol empezó a teñir el cielo de naranja, Khalil y yo fuimos al cementerio. Las tumbas de Sion y Vanna estaban una al lado de la otra, bajo la sombra de un magnolio con fragantes flores blancas que se inclinaban protectoras sobre ellas. La hierba era verde y estaba bien cuidada, adornada con flores frescas que gente anónima dejaba de vez en cuando. Me agaché ante la lápida de Sion, pasando los dedos por su nombre grabado en el mármol. Esta vez no había desesperación en mis ojos como antes. Había nostalgia, sí, pero mezclada con una nueva paz. Ya está, mi amor, susurré. Hemos conseguido justicia. Ya no volverán a hacer daño a nadie. Tu dinero ahora sirve para mantener a otros niños a salvo. Ya no tienes que sentir dolor. Puedes jugar todo lo que quieras ahí arriba.
El viento movió suavemente las ramas del árbol y algunos pétalos blancos cayeron sobre la tumba. Cerré los ojos y recé larga y profundamente, entregándole a Dios mi gratitud, mi duelo y toda la vida de mi hijo. Cuando terminé, me levanté. Fue entonces cuando vi algo al final del camino de grava. A unos 10 metros, en medio de la luz dorada del atardecer, se perfilaba la silueta de un niño. Llevaba un pijama con el dibujo del superhéroe favorito de Sion, el mismo atuendo que le puse la última noche que pasó en casa. Tenía el pelo alborotado y los ojos brillantes como siempre. No parecía enfermo ni cansado. Al contrario, irradiaba salud y alegría. No sentí miedo. Me miró con una sonrisa enorme, tan luminosa que casi dolía. Levantó la mano derecha y me saludó con un pequeño gesto. Una despedida. ¿Y estoy bien, mamá? Sentí una única lágrima deslizarse por mi mejilla. Le devolví el saludo con una mano temblorosa y una sonrisa que, por primera vez en mucho tiempo, fue sincera. Hasta pronto, cariño, murmuré. La figura de Sion se desvaneció poco a poco con la luz del sol poniente hasta desaparecer, pero el calor que dejó en mi pecho permaneció allí. Él estaba en paz. Por fin pude aceptar que no volvería a abrazarlo, pero también que no estaba sufriendo. Me di la vuelta. Khalil me esperaba unos pasos más atrás sin hacer preguntas, con esa paciencia silenciosa que siempre había tenido conmigo. Me tendió la mano. La tomé con firmeza. Salimos del cementerio uno al lado del otro, dejando atrás años de dolor, miedo y culpa. Frente a mí, la ciudad encendía sus luces una a una, como si se abriera un nuevo telón. Tenía toda una vida por delante, llena de niños que necesitarían protección, historias que merecen ser escuchadas, heridas que quizá pudiera ayudar a sanar. Ya no era solo la madre que perdió a su hijo, ni la esposa traicionada. Era Amara, la mujer que caminó a través de la tormenta y se mantuvo en pie, fundadora de la casa de Sion y defensora de los niños que no tienen voz. Y por primera vez en mucho tiempo, al pensar en el futuro, pude decir en silencio, sí. ¿Te ha gustado la historia? ¿Y desde qué ciudad estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.